La cicatriz invisible y el sueño robado. El silbido agudo del viento helado de la Patagonia argentina cortaba la noche como un cuchillo, pero para Elena, de apenas 16 años, el frío en el pecho era mucho peor. Agarraba con fuerza el papel arrugado en su mano, la carta que había destrozado su mundo en pedazos. Las letras borrosas parecían bailar bajo la luz vacilante de la única vela en su pequeña cabaña de madera. Su sueño, el sueño que la había mantenido despierta incontables noches, el de estudiar medicina en Buenos Aires y ayudar a su comunidad, se había desvanecido como el humo. Elena no era una chica cualquiera. Criada en un pueblo humilde al pie de los Andes, había aprendido a leer y escribir con las pocas revistas viejas que llegaban al almacén local. Su inteligencia brillaba como las estrellas en el cielo patagónico, y su corazón era tan grande como las montañas que la rodeaban. Todos en el pueblo sabían que Elena estaba destinada a hacer grandes cosas. Su madre, Carmen, una mujer de manos ásperas y corazón tierno, siempre le decía: «Tu mente es tu mayor tesoro, hija. No dejes que nadie te lo arrebate». Pero la vida en la Patagonia era dura. La sequía había golpeado fuerte ese año, arruinando las pocas cosechas y dejando a muchas familias sin sustento. El padre de Elena, José, un hombre fuerte y trabajador, se había esforzado al máximo, pero la deuda con el terrateniente crecía como una sombra amenazante. La carta que Elena sostenía temblorosamente era clara: para salvar la tierra familiar, la poca que les permitía sobrevivir, ella tendría que renunciar a su beca y quedarse en el pueblo para ayudar con los trabajos más pesados. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, mezclándose con el frío que se filtraba por las rendijas de la cabaña. No eran lágrimas de frío, sino de una profunda tristeza y frustración. Sentía como si una parte de ella estuviera muriendo, como si alguien le hubiera robado el futuro. Miró por la pequeña ventana. La luna llena iluminaba el paisaje desolado, las montañas imponentes parecían burlarse de su impotencia. «¿Por qué a mí?», pensó, apretando los dientes. Había trabajado tan duro, había sacrificado tantas cosas por ese sueño. Recordó las largas noches estudiando bajo la luz de la vela, la emoción al recibir la noticia de la beca, la promesa que le había hecho a su madre antes de que una enfermedad repentina se la llevara hacía apenas un año. Carmen había creído en ella más que nadie. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Gabriel, su mejor amigo desde la infancia. Gabriel era un joven de su misma edad, con ojos sinceros y manos curtidas por el trabajo en el campo. Él también soñaba con irse del pueblo, con conocer el mundo, pero siempre había puesto las necesidades de su familia primero. Gabriel entró en silencio, viendo la angustia en el rostro de Elena. Sin decir una palabra, se acercó y la abrazó. Era un abrazo cálido y reconfortante, un refugio en medio de su tormenta interior. «¿Lo leíste, verdad?», preguntó Gabriel en voz baja, señalando el papel en su mano. Elena asintió, sin poder hablar. Las palabras se habían quedado atascadas en su garganta, como un nudo de dolor. «Elena, no tienes que hacerlo sola», dijo Gabriel, mirándola a los ojos con una determinación sorprendente. «Encontraremos una manera. Siempre lo hacemos». Pero en lo profundo de su corazón, Elena sabía que esta vez era diferente. La deuda era demasiado grande, la situación demasiado desesperada. Su sueño pendía de un hilo muy fino, y el viento frío de la Patagonia parecía dispuesto a romperlo en cualquier momento. Esa noche, bajo la luz de la luna solitaria, Elena se enfrentaba a la decisión más difícil de su joven vida: elegir entre su futuro y la supervivencia de su familia. El eco silencioso de su sueño robado resonaba en el frío aire patagónico, llenando su corazón de una angustia profunda y una pregunta sin respuesta: ¿podría alguna vez perdonar el destino que le había sido impuesto? La decisión dolorosa y el silencio de la esperanza. La vela ya se había apagado, pero la oscuridad de la noche no era más densa que la que pesaba en el corazón de Elena. Las palabras de Gabriel, llenas de buena intención, parecían venir de un mundo que ella ya no habitaba. No había una manera. La tierra, la herencia de su familia, estaba en juego. Su padre, José, un hombre de pocas palabras, pero de gran dignidad, no pedía, pero sus ojos mostraban la desesperación. Él había luchado toda la vida para mantener aquel pedazo de suelo. Y la memoria de Carmen, su madre, que tanto soñaba con el futuro de ella, parecía susurrar en sus oídos, pidiéndole que no se rindiera. Pero, ¿qué hacer cuando el peso del mundo caía solo sobre ti? A la mañana siguiente, el aire de la Patagonia estaba helado,
pero el sol comenzaba a aparecer entre las montañas. Elena se levantó temprano, la decisión ya tomada. No era lo que quería, pero era lo que necesitaba hacerse. Caminó hasta la pequeña mesa donde su padre tomaba el mate amargo de todos los días. La luz débil de la mañana revelaba las arrugas profundas en el rostro de José, marcas de una vida entera de trabajo pesado y preocupaciones. «Papá», la voz de Elena salió más firme de lo que ella esperaba. «Voy a quedarme». José levantó la cabeza. Sus ojos, que Elena siempre había visto llenos de cansancio, ahora brillaban con una tristeza silenciosa. Él sabía lo que aquella decisión significaba para su hija. El sueño de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina, de una vida diferente. No dijo nada, solo extendió la mano grande y callosa y apretó la de ella. Fue un apretón fuerte, un agradecimiento sin palabras, un peso que se dividió entre los dos. En ese momento, Elena supo que había hecho la elección correcta para su familia, aunque doliera demasiado. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. La vida de Elena cambió drásticamente. Las mañanas que antes dedicaba a los libros, ahora estaban llenas del olor de la tierra y el sonido de los animales. Trabajaba lado a lado con su padre en el campo, sus manos jóvenes acostumbrándose a la dureza de la azada y al frío del viento. Aprendió a sembrar, a cuidar de los pocos animales que tenían, a reparar cercas, a lidiar con la naturaleza que a veces daba, a veces quitaba. Su cuerpo, antes más ligero, ganaba fuerza, pero el cansancio era constante. La rutina era aplastante. Por la mañana, en el campo. Por la tarde, ayudaba en el almacén del pueblo, cargando cajas pesadas, barriendo el suelo, atendiendo a los pocos clientes que aparecían. Cualquier moneda extra era importante. Las noches eran para cuidar la casa, cocinar lo poco que tenían, cuando el agotamiento lo permitía, mirar las estrellas y sentir el vacío de un futuro que no vendría. El sueño de medicina no desapareció, pero quedó guardado, como un libro antiguo olvidado en un estante. A veces, al ver a su padre toser o a un vecino enfermarse sin tener quien los ayudara, una punzada de tristeza la invadía. Ella podría estar allí, aprendiendo, ayudando. Pero estaba aquí, luchando para sobrevivir. Gabriel era su único consuelo. En los pocos momentos de descanso, él aparecía en la cabaña, trayendo una sonrisa o una historia divertida del pueblo. Él la escuchaba sin juzgar, y su mirada la hacía sentir que no estaba sola. Compartían el mate caliente en silencio, sintiendo el calor del fuego de la chimenea y la complicidad de sus almas. Él sabía el tamaño del sacrificio que ella estaba haciendo. Sin embargo, la situación de la familia no mejoraba de verdad. A pesar de todo el esfuerzo de Elena y su padre, la sequía persistía, y el dinero apenas alcanzaba para las cuentas básicas. Las deudas con el terrateniente, el señor Morales, parecían una bola de nieve, creciendo sin parar. Morales era un hombre frío, conocido por no tener paciencia con los deudores. Ya había tomado tierras de otras familias. El miedo a perder la casa, el último pedazo de tierra de su madre, la atormentaba día y noche. Un día, al volver del trabajo en el campo, Elena encontró un sobre en la puerta. Era de Morales. Lo abrió con las manos temblando. Dentro, una notificación formal. El plazo para el pago final de la deuda era de solo 3 semanas. Si no pagaban, perderían todo. La casa, la pequeña tierra, la dignidad de su padre. Elena sintió el corazón apretarse, un frío que atravesaba los huesos. Habían sacrificado su sueño, y aún así, parecía que no sería suficiente. Miró al cielo, las estrellas comenzando a aparecer. El silencio de la Patagonia parecía burlarse de su esperanza. Ella había renunciado a todo, y ahora todo estaba en riesgo nuevamente. La decisión dolorosa que tomó parecía no haber valido la pena. ¿Qué más podía hacer para salvar lo poco que quedaba de su familia? La promesa rota y la sombra de Morales. La notificación del señor Morales cayó sobre Elena como un rayo, pero no un rayo que trae lluvia, sino uno que quema y destruye. 3 semanas. Solo 21 días para pagar una deuda que parecía más grande que las montañas de la Patagonia. El sacrificio de su sueño de estudiar medicina, las horas de trabajo en el campo y en el almacén, todo parecía no ser suficiente. Aquel pedazo de papel era la prueba de que el destino estaba jugando con ella.
La noticia pronto llegó a los oídos de José, su padre. Él, que siempre había sido un hombre de acero, ahora parecía envejecer 10 años en un solo día. Sus hombros, antes anchos y firmes, se encorvaron bajo el peso de la impotencia. Elena veía el dolor en sus ojos, un dolor que no podía expresar en palabras, y eso la hería más que cualquier herida física. Él intentó vender el ganado que quedaba, pero con la sequía, los animales valían muy poco. La desesperanza se convirtió en parte de la familia. Elena no podía dormir. Las noches eran largas, llenas de planes que no funcionaban y el miedo a perder el último pedazo de tierra de su madre, Carmen. La cabaña, antes un hogar acogedor, ahora parecía una caja a punto de ser arrancada de ellos. Ella recordaba las historias de Morales, un hombre sin corazón que ya había expulsado a muchas familias de sus tierras, dejándolas sin nada. «No vamos a dejar que nos quite esto, papá», dijo Elena a José una mañana, con una voz que intentaba ser fuerte, pero temblaba un poco. José solo la miró, y Elena entendió. Él ya no tenía fuerzas para luchar, o al menos, no sabía cómo. Era ella ahora, la chica de 16 años, quien necesitaba encontrar una salida. La búsqueda de soluciones se convirtió en lo único que importaba. Elena comenzó a ir a otros pueblos vecinos, a pie o consiguiendo aventones con agricultores. Golpeaba puerta tras puerta, ofreciéndose para cualquier tipo de trabajo, limpiar casas, cosechar lo que quedaba en las pocas plantaciones, cuidar niños. Recibía algunos, no, duros y otros, sí, con miradas de lástima. Las pocas monedas que ganaba apenas cubrían la comida del día. El hambre comenzó a hacerse presente en la cabaña, una presencia silenciosa e incómoda. Los días pasaban demasiado rápido. Elena sentía la presión en el pecho, como si el aire estuviera volviéndose más pesado. El cansancio se convirtió en un amigo constante, y las heridas en las manos, causadas por el trabajo, eran una prueba visible de su lucha. Pero lo que más le dolía era ver a su padre desmoronándose, la llama en sus ojos apagándose poco a poco. Un día, mientras regresaba exhausta a casa, Elena vio un auto lujoso estacionado en el camino de tierra. De él bajó el señor Morales, un hombre grande, con una mirada fría y una sonrisa que no llegaba a los ojos. No estaba allí por casualidad. Entonces, Elena, dijo Morales, su voz grave sonando como un trueno en el silencio del campo. Faltan pocos días para el plazo. Espero que tengan el dinero. No suelo dar segundas oportunidades. El corazón de Elena se aceleró. Sintió un escalofrío. Estamos trabajando, señor Morales, respondió ella, intentando mantener la voz firme. Lo conseguiremos. Morales rió, una risa sin alegría. Chica, sé cuánto tienen. No es suficiente. Pero, tal vez haya otra forma. Hizo una pausa, y su mirada se fijó en Elena, una mirada que le provocó un escalofrío en la espalda. He oído que eres inteligente, sabes leer y escribir bien. Mi hijo, el pequeño Mateo, necesita a alguien que lo ayude con sus estudios, alguien con cabeza, como tú. Si aceptas ser su tutora y trabajar exclusivamente para mí, tal vez pueda olvidar parte de la deuda. La propuesta de Morales era un cuchillo de doble filo. Por un lado, significaría la salvación inmediata de la tierra y la casa. Por otro, sería una prisión. Sería renunciar no solo al sueño de medicina, sino a cualquier vestigio de libertad, a cualquier futuro que no estuviera ligado a él. Y la mirada de Morales, llena de un interés que no era puramente profesional, le provocó un miedo profundo. La elección parecía imposible, una trampa. Elena miró hacia la casa, hacia la tierra que su familia luchaba tanto por mantener. Pensó en el rostro cansado de su padre. Tendría que sacrificarse aún más. Sería el precio de mantener lo poco que quedaba. Pero había algo más que la asustaba. La forma en que Morales la miraba, como si ella fuera una propiedad a ser adquirida, no solo una tutora. La promesa rota de su sueño parecía pequeña frente a la libertad que estaba a punto de perder. La sombra de Morales se cernía sobre ella y su familia, y Elena sabía que la decisión que tomaría pronto cambiaría su vida para siempre. El pacto con la sombra y el precio de la supervivencia. Las palabras del señor Morales resonaban en la mente de Elena como una canción sombría y sin fin. Si aceptas ser su tutora y trabajar exclusivamente para mí, tal vez pueda olvidar parte de la deuda.
El aire de la Patagonia parecía más pesado, y el olor de la tierra húmeda se mezclaba con el sabor amargo del dilema en su boca. De un lado, la casa, la tierra de su familia, la dignidad de su padre, José. Del otro, la libertad, el sueño de la medicina y una sensación de que estaba vendiéndose a un destino que no era el suyo. Esa noche, Elena no pudo pegar ojo. La imagen del rostro cansado de José, la sombra de Carmen, su madre, y la amenaza de perderlo todo se mezclaban en su cabeza. Pensó en los otros vecinos que Morales había expulsado, viendo sus vidas desmoronarse. No podía dejar que eso le pasara a su familia. El sacrificio era enorme, pero la alternativa, insoportable. A la mañana siguiente, con el corazón apretado, Elena fue al despacho de Morales. El lugar era grande, lleno de papeles y un fuerte olor a cigarro. Morales estaba sentado en su escritorio, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Entonces, ¿decidiste, chica?», preguntó él, cruzando los dedos gordos. Elena respiró hondo. «Acepto, señor Morales». La frase salió en un susurro, pero fue suficiente. Morales sonrió abruptamente, una sonrisa que hizo que Elena sintiera un escalofrío en la espalda. Él extendió un papel, un contrato con términos que Elena apenas comprendía, pero que la ataban a él por años. Lo firmó, sintiendo como si estuviera firmando su propia prisión. En los días que siguieron, la vida de Elena se convirtió en una rutina de servidumbre. Sus mañanas ya no eran en el campo, sino en la enorme casa de Morales. Cuidaba de su hijo, Mateo, un niño mimado y difícil, que no quería estudiar y siempre estaba haciendo travesuras. Elena tenía que enseñarle, organizar sus libros, e incluso entretenerlo, todo bajo la mirada atenta de los empleados de Morales. Las tardes eran aún más pesadas. Trabajaba en la administración de las tierras de Morales, organizando papeles, calculando cosechas, haciendo la contabilidad de un imperio que quitaba lo poco de los demás. Era un trabajo que la obligaba a ver de cerca cómo Morales aplastaba a las personas, y ella se sentía cómplice, aunque fuera la única forma de salvar a su propia familia. Lo peor era la mirada de Morales. Siempre que él estaba cerca, sus ojos se fijaban en Elena de una manera que la hacía sentir incómoda. La elogiaba demasiado, hacía comentarios sobre su inteligencia y su belleza, siempre con una sonrisa que no la tranquilizaba. Elena evitaba quedarse a solas con él, inventaba excusas para estar siempre en presencia de otros empleados o de Mateo. El miedo de que él quisiera más que solo trabajo era una sombra constante. Su vida en el pueblo se reducía a eso. Solo en las noches, cuando regresaba a su cabaña, podía respirar un poco. Pero incluso allí, el cansancio y la sensación de estar atrapada no la abandonaban. Le contaba lo poco que quedaba del contrato a su padre, José, quien la miraba con una mezcla de gratitud y una tristeza profunda. Él sabía lo que su hija estaba sacrificando. Gabriel, su amigo leal, intentaba visitarla, pero Elena lo alejaba. Sentía vergüenza de su nueva vida, de su apariencia siempre cansada, de haber renunciado a todo. No quería que él la viera así. Ese pacto con Morales la estaba cambiando, convirtiéndola en una sombra de lo que era antes. Un día, mientras ayudaba a ordenar la biblioteca de Morales, Elena encontró un libro antiguo de medicina, lleno de anotaciones. Sus ojos brillaron. Por un instante, el sueño de Buenos Aires pareció regresar, un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Tocó las páginas con cariño, sintiendo el olor del papel envejecido. Era como si el libro se estuviera burlando de ella, mostrándole el camino que nunca podría seguir. En ese momento, mientras sostenía el libro, Elena escuchó pasos. Era Morales, entrando en la biblioteca. Rápidamente escondió el libro detrás de su espalda, el corazón latiéndole con fuerza. Morales se acercó, su sonrisa habitual ensanchándose. Notó el nerviosismo de ella. «¿Qué estás escondiendo, Elena?», preguntó él, con una voz suave, pero que la hizo sentir un escalofrío. «¿Algo que no debería estar aquí?». Elena sintió el sudor correr por su frente. Estaba atrapada, no solo por el trabajo, sino también por los secretos que necesitaba esconder. La vida en la casa de Morales era una jaula dorada, donde cada día pagaba un precio alto por la supervivencia de su familia. Y lo más aterrador era no saber hasta dónde Morales estaba dispuesto a llegar. El diario escondido y la visita inesperada. La mano de Morales se extendió, lenta y pesada, hacia Elena.
Su corazón se aceleró, latiendo tan fuerte que parecía querer saltar de su pecho. El libro de medicina, aquel que era un pedazo de su sueño, estaba escondido detrás de su espalda. El olor a tabaco del hombre llenaba el aire, y su sombra parecía engullir la luz en la biblioteca. Era un momento de terror silencioso, donde el tiempo se detuvo. «¿Qué estás escondiendo, Elena?», repitió Morales, con una sonrisa que no llegaba a sus fríos ojos. Su voz, antes suave, ahora tenía un tono de mando. Elena sintió un sudor frío correr por su espalda. Su cuerpo se tensó, listo para cualquier cosa. Pensó en mentir, en decir que no tenía nada, pero sabía que él no lo creería. Con las manos temblando, sacó el libro de detrás de su espalda y lo extendió, la sencilla tapa de cuero gastado mostrando las marcas del tiempo. Morales tomó el libro, sus dedos ásperos rozando los de Elena. Hojeó las páginas con desinterés, sin darle importancia al tesoro que ella veía allí. «Ah, un libro viejo. Pensé que estabas escondiendo algo más interesante. Recuerda, Elena, tu mente es para los estudios de Mateo. No para distracciones». Tiró el libro de vuelta al estante, como si fuera basura. Elena sintió alivio, pero también un dolor profundo al ver el desprecio de Morales por lo que era importante para ella. Ese hombre no entendía nada sobre sueños. Solo veía poder y dinero. Los días volvieron a la agotadora rutina en la casa de Morales. Elena trabajaba sin parar, sus músculos doloridos, su mente cansada. Mateo, el hijo de Morales, seguía mimado y obstinado, y cada clase era una batalla. Cada vez que Morales la miraba de forma extraña, un escalofrío recorría la espalda de Elena. Sentía que estaba atrapada en una jaula dorada. Lo único que la sostenía era la imagen de su padre, José, y la tierra que había salvado. Sabía que necesitaba encontrar una forma de liberarse, no solo de Morales, sino de toda esa situación. Una noche, al regresar a su pequeña cabaña bajo el cielo estrellado de la Patagonia, Elena decidió que no podía seguir viviendo así. Necesitaba algo, cualquier cosa, que le devolviera la esperanza. Comenzó a ordenar la cabaña, algo que no hacía con cuidado desde hacía mucho tiempo. Al revolver las pocas cosas de su madre, Carmen, encontró una caja de madera escondida debajo del viejo colchón. Dentro de la caja, había fotos antiguas, un pañuelo de seda que Carmen usaba y, en el fondo, un pequeño diario con tapa de cuero gastada. Elena nunca había visto ese diario antes. Sus manos temblaron al abrirlo. Era la letra de su madre. Las primeras páginas hablaban de la vida sencilla, de la alegría de tener a José y a Elena. Pero, a medida que avanzaba, Elena descubrió un secreto. Carmen escribía sobre su miedo, un miedo antiguo. Revelaba que, antes de conocer a José, había tenido una relación con un hombre de otra ciudad, un hombre que la había engañado y abandonado, embarazada. Elena leyó con el corazón en la boca, ese hombre no era José. Era un hombre poderoso y peligroso, que vivía en una gran ciudad, Buenos Aires. Carmen describía cómo José la había salvado, aceptándola a ella y a Elena como si fueran su propia familia, dándoles amor y un hogar. Nunca le había contado a José la verdad sobre el padre biológico de Elena, por miedo a perder su amor. El impacto fue inmenso. Elena no era hija biológica de José. Su verdadero padre era otro. Y estaba en Buenos Aires. Pero la mayor sorpresa vino en las últimas páginas del diario. Carmen, sintiendo que su tiempo se acababa, había hecho una última anotación. Revelaba que el hombre de Buenos Aires, el padre biológico de Elena, tenía un punto débil, una enfermedad rara que lo hacía dependiente de tratamientos caros y especializados. Carmen había anotado la clínica y el nombre del médico que lo trataba. En el momento en que Elena estaba absorta en la lectura, escuchó un sonido. Golpes fuertes en la puerta de la cabaña. No era Gabriel. Era un sonido urgente, casi violento. El corazón de Elena se heló. ¿Quién podría ser? Sus ojos corrieron al diario, a las palabras de su madre que revelaban un pasado secreto. La puerta fue forzada. De repente, la pequeña cabaña de Elena se llenó de hombres. Estaban buscando algo, o a alguien. No parecían ser del pueblo. El líder, un hombre alto y frío, señaló directamente a Elena. Venimos por ti, chica. Morales te necesita, ahora.
La fuga desesperada y el secreto de la colina. El aire en la cabaña de Elena se volvió pesado de repente. Los hombres, altos y con ojos fríos, parecían llenar cada rincón del pequeño lugar. La puerta forzada crujía con el viento helado de la Patagonia. El diario de su madre, Carmen, con el secreto sobre su padre biológico en Buenos Aires, estaba abierto en sus manos. Era un tesoro y, al mismo tiempo, un gran peligro. El líder de los hombres, con una mirada que no prometía nada bueno, volvió a señalarla. «Venimos por ti, chica. Morales te necesita, ahora», dijo, su voz ronca y sin emoción. Elena sintió la sangre helarse. Ellos sabían. Pero, ¿cómo? ¿Y por qué ahora? Su corazón latía descompasado, un tambor de miedo en su pecho. Su mente trabajó rápido. No podía dejar que tomaran el diario. No podía permitir que la llevaran de vuelta a esa prisión de lujo. Tenía un nuevo secreto, un nuevo camino, una nueva esperanza. Sin pensarlo dos veces, Elena arrojó el diario al fondo de una olla vieja llena de carbón cerca de la estufa, cubriéndolo rápidamente. Ese era el tesoro que la conectaba a su pasado y, tal vez, a su futuro. Se volvió hacia los hombres, fingiendo calma, pero por dentro estaba temblando. «Yo, no entiendo. ¿Por qué el señor Morales me quiere ahora?», preguntó, intentando ganar tiempo. El líder rió, un sonido seco y cruel. «Él sabe que estás buscando cosas que no te conciernen. Y no le gustan los secretos. Ahora, vámonos». Se acercaron. Elena sabía que no tenía oportunidad contra ellos. Pero la idea de volver a la casa de Morales, de estar bajo el control de ese hombre, la repugnaba. Con un coraje que ni ella sabía que poseía, Elena actuó por instinto. En el momento en que el hombre más cercano intentó agarrarla, empujó la mesa de madera, haciendo que una olla de agua hirviendo cayera, liberando vapor y asustando a los hombres por un segundo. Fue suficiente. Corrió por la puerta, lanzándose a la oscuridad de la noche. El viento helado la cortaba, pero no lo sentía. Solo escuchaba los gritos de los hombres detrás de ella, el sonido de sus pasos pesados en la tierra. Corrió sin mirar atrás, sus pulmones ardían, sus piernas dolían. Corrió por el camino estrecho que llevaba a la colina detrás de su cabaña. Era un lugar que solo ella y Gabriel conocían de verdad. Un lugar de refugio en la infancia. Subía sin parar, tropezando con las piedras sueltas, sintiendo los arañazos en sus piernas. Las voces de los hombres se volvían más distantes, pero no podía detenerse. Sabía que la encontrarían si seguía en el sendero principal. En la cima de la colina, había una pequeña cueva escondida por una densa vegetación, casi invisible. Era el escondite secreto de ella y Gabriel. Elena se escondió allí, jadeante, el corazón latiendo como un tambor. Escuchó a los hombres pasar por el sendero principal, sus pasos alejándose. Estaban buscándola. Pero la noche era larga y el frío intenso. Elena estaba sola, con miedo, y sin saber qué hacer. Había escapado por poco, pero ahora estaba perdida en medio de la naturaleza salvaje de la Patagonia, sin comida, sin agua, sin un plan. Y el diario, la única clave para su pasado y su futuro, estaba en la cabaña, tal vez ya descubierto por los hombres de Morales. La mente de Elena giraba. ¿Por qué Morales se preocupaba tanto por lo que ella estaba buscando? ¿Qué había descubierto su madre, Carmen, sobre su padre biológico que era tan peligroso? Parecía que el secreto no era solo sobre su paternidad, sino sobre algo mucho más grande, algo que Morales no quería que nadie supiera. De repente, escuchó un sonido. No eran los hombres de Morales. Era un ladrido. Un ladrido conocido. Era Leal, el perro de Gabriel. Gabriel. Él era su única esperanza ahora. Pero, ¿cómo encontrarlo, y cómo contar lo que había pasado, sin poner su vida en peligro? La noche era fría, y la amenaza de Morales parecía mayor que nunca. ¿Qué haría Elena? Su futuro, y el secreto de su madre, dependían de cada paso que diera a partir de ahí. La Patagonia, que era su hogar, ahora se había convertido en un laberinto peligroso. La luz en la oscuridad y el plan desesperado. El ladrido familiar de Leal, el perro de Gabriel, era el sonido más dulce que Elena podía haber escuchado en ese momento.
Acurrucada en la pequeña cueva en la cima de la colina, temblando de frío y miedo, vio la silueta de Gabriel acercarse, con Leal corriendo adelante. El alivio la golpeó como una ola, y las lágrimas que había contenido durante horas finalmente rodaron calientes por su rostro. Elena. Te busqué por todos lados. ¿Por qué huiste así?, preguntó Gabriel, jadeante, sus ojos llenos de preocupación al verla en ese estado. Elena, aún en shock, lo abrazó con fuerza. Los hombres de Morales forzaron la cabaña. Estaban buscándome. Creo que saben del diario de mi madre. Contó todo en susurros apresurados, el descubrimiento del diario de Carmen, el secreto sobre su padre biológico en Buenos Aires, y el miedo de que Morales supiera algo. Gabriel escuchó con atención, su rostro serio. Vi a los hombres de Morales revisando la cabaña. Estaban furiosos. Pero no te preocupes, el diario está a salvo. Tomé la olla de carbón antes de que lo notaran y la escondí lejos, cerca del río. El alivio inundó a Elena. El diario, su única conexión con la verdad de su madre y su pasado, estaba seguro. Pero, ¿qué hacer ahora? La Patagonia, su hogar, se había convertido en un lugar peligroso. Tenemos que ir a Buenos Aires, dijo Elena, su voz firme, aunque su cuerpo dolía. El diario habla de mi padre biológico allí. Está enfermo. Y si Morales sabe del diario, debe saber algo sobre ese hombre. Gabriel dudó. ¿Buenos Aires? Elena, es muy lejos. Y es peligroso. ¿Crees que este secreto tiene que ver con Morales? ¿Por qué te perseguiría por eso? No lo sé, respondió Elena, sus ojos fijos en la oscuridad delante. Pero la forma en que mi madre escribió, como si fuera algo que no podía caer en las manos equivocadas. ¿Y si mi padre biológico tiene algo que Morales quiere? Ese pensamiento encendió una nueva chispa de esperanza en Elena. Si su padre biológico era un hombre poderoso, como su madre describió, tal vez tuviera algo valioso. Algo que Morales estaría desesperado por conseguir. ¿Y si fuera algo que pudiera salvarlas de una vez? Gabriel, viendo la determinación en los ojos de Elena, sabía que no había forma de hacerla cambiar de opinión. Era su mejor amigo, su puerto seguro. Si ella iba a arriesgarlo todo, él iría con ella. Vamos, entonces. Pero no iremos solos. Tengo un primo que trabaja en la ciudad, él puede ayudarnos a conseguir un lugar donde quedarnos, al menos al principio. Con el diario de Carmen seguro en las manos de Gabriel, comenzaron a planear. El viaje a Buenos Aires sería largo y peligroso. Necesitaban dinero, un disfraz para no ser atrapados por los hombres de Morales, que seguramente estarían buscando a Elena en todas las salidas del pueblo. Esa misma noche, mientras el viento aullaba afuera, Elena y Gabriel se escabulleron de vuelta al pueblo. Con la ayuda de un vecino de confianza, consiguieron algunas ropas viejas, algo de comida y el poco dinero que Gabriel había ahorrado. Elena se despidió en silencio de su padre, José, que dormía profundamente en su cabaña, sin saber de la huida de su hija. Dejó una nota simple: volveré. Con la verdad. No te preocupes. La madrugada estaba fría y oscura cuando Elena y Gabriel se apretujaron en un viejo autobús de carga que iba hacia el norte. Se sentaron en el fondo, cubiertos por lonas viejas, tratando de no llamar la atención. El motor del autobús rugía, y el camino lleno de baches sacudía sus cuerpos. Elena miró por la ventana, las luces lejanas de su pueblo desvaneciéndose en la oscuridad de la Patagonia. No sabía qué les esperaba, pero sentía que esa era la única oportunidad de desentrañar los secretos de su madre, tal vez, salvar a su familia de una vez. A cada kilómetro que el autobús avanzaba, la distancia entre Elena y su antigua vida crecía. Pero la esperanza, la llama de la verdad que el diario de Carmen había encendido, ardía más fuerte que el miedo. Elena sabía que se estaba lanzando a lo desconocido, pero sentía que, por primera vez, estaba caminando hacia su verdadero destino. La gran ciudad, Buenos Aires, la esperaba con sus misterios, y la lucha de Elena apenas comenzaba. El encuentro inesperado y el verdadero legado. El viaje a Buenos Aires fue una prueba. Elena y Gabriel llegaron a la gran ciudad, una explosión de sonidos y olores que nada tenía que ver con el silencio de la Patagonia. Las calles eran un río de gente, los edificios rozaban el cielo, y el miedo a Morales aún era una sombra que lo seguía. La primera misión era encontrar al primo de Gabriel,
quien los ayudó a esconderse en un cuartito en la parte trasera de un mercado en la Boca. Con el diario de Carmen en la mano, Elena sabía que necesitaba encontrar la clínica y al médico que su madre había anotado. Fue una búsqueda difícil. Buenos Aires era enorme, y ellos eran solo dos jóvenes del campo. Pasaron días preguntando, mostrando un fragmento del diario sin revelar mucho, hasta que finalmente un enfermero anciano reconoció el nombre de la clínica y dio una pista sobre el médico. Cuando Elena y Gabriel llegaron a la clínica, el corazón de Elena latía descontroladamente. Era un edificio grande e imponente. El olor a alcohol y medicamentos llenaba el aire. Al preguntar por el médico, les informaron que el paciente que su madre había mencionado, un hombre llamado Ramiro Vidal, estaba en estado grave. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Sería él? ¿Su padre biológico? Con el coraje que la caracterizaba, pidió hablar con el médico, explicando que tenía información importante sobre Ramiro Vidal. El médico, un hombre cansado pero atento, finalmente accedió a escucharla. Elena mostró el diario de Carmen, las páginas que hablaban de un amor secreto, de un abandono, y de la enfermedad de Vidal. El médico leyó con sorpresa, y sus ojos se llenaron de compasión. Confirmó que Ramiro Vidal era, de hecho, el hombre que Carmen había descrito. Era un empresario poderoso, pero solitario, cuya enfermedad lo había aislado aún más. No tiene familia aquí, dijo el médico. Y la enfermedad está avanzada. Tu madre lo protegió de algo, Elena. El señor Vidal tenía un gran enemigo, un antiguo socio que lo engañó y destruyó sus negocios, quitándole todo. Vive escondido para no ser encontrado, con miedo de perder lo poco que le queda. Morales. El nombre saltó a la mente de Elena. Era Morales. No estaba detrás del diario por ella, sino por lo que el diario podía revelar sobre su padre biológico y, tal vez, sobre el pasado del propio Morales. Elena pidió ver a Vidal. El médico dudó, pero al ver la determinación en los ojos de la joven, accedió. La sala era blanca, fría. Ramiro Vidal estaba en la cama, débil, con los ojos cerrados. Al verlo, Elena sintió una conexión extraña, un dolor y una ternura que la unían a él. Se acercó, su voz un susurro emocionado. Papá, soy Elena. Hija de Carmen. Los ojos de Ramiro se abrieron lentamente. Miró a Elena, sus ojos abriéndose con sorpresa y luego con lágrimas. Había reconocimiento allí, un dolor antiguo y un amor que nunca pudo ser expresado. Intentó hablar, pero la voz le falló. Tomó la mano de Elena, débil, pero con una fuerza que transmitía una súplica de perdón y un amor tardío. Ramiro Vidal vivió solo unos días más, pero esos fueron los días más importantes de su vida. Elena y Gabriel se quedaron a su lado. Antes de partir, Vidal entregó a Elena un pequeño cofre y una carta. Está todo ahí, hija, susurró. Mi redención. Y tu libertad. Tras el funeral, con la ayuda de un abogado que Ramiro había contactado antes de morir, Elena y Gabriel abrieron el cofre. Dentro, no había dinero. Había documentos que probaban los crímenes de Morales, fraudes, robos de tierras, y, lo más impactante, el plan de Morales para robar las pocas tierras de Ramiro Vidal, las tierras que había logrado esconder de Morales durante años, y que eran la última herencia valiosa de Vidal. La deuda de la familia de Elena con Morales era una farsa. Un engaño para obligarlos a entregar la tierra, que en realidad pertenecía a Ramiro Vidal y ahora, legalmente, a Elena. Las tierras que su padre, José, había luchado por mantener, en realidad eran parte de un esquema de Morales para quitarle todo a Vidal. Con las pruebas en la mano, Elena y Gabriel buscaron justicia. Las autoridades de Buenos Aires actuaron rápido. Morales fue arrestado, su imperio de mentiras se derrumbó, y todas las tierras que había robado fueron devueltas a sus verdaderos dueños, incluyendo la tierra de la familia de Elena. Elena regresó a la Patagonia. La cabaña estaba en pie, y su padre, José, la esperaba. El reencuentro fue un abrazo prolongado, lleno de perdón, gratitud y amor. Elena le contó toda la verdad a José, sobre Carmen, sobre Ramiro Vidal, sobre Morales. José escuchó todo en silencio, sus ojos llenos de lágrimas. No era el padre biológico, pero era el padre de corazón, el hombre que la había amado y protegido. Con la tierra segura y la deuda disuelta, Elena finalmente pudo seguir su sueño.
usando lo poco que Ramiro Vidal le dejó, y la venta justa de parte de la tierra que Morales había robado de otros y que ahora era suya por derecho, logró pagar la Facultad de Medicina en Buenos Aires. Elena se graduó años después, regresando a su comunidad en la Patagonia. Construyó una pequeña clínica, el sueño que Carmen y Ramiro, a su manera, habían ayudado a realizar. Ayudaba a su pueblo, la misma gente que la había visto crecer, con el corazón lleno de gratitud y el conocimiento que había luchado tanto por conseguir. Gabriel, su amigo leal, se quedó a su lado, siempre su puerto seguro. La historia de Elena es un testimonio de la fuerza del amor, de la resiliencia de una joven mujer, y de la fe de que, incluso en las mayores adversidades, la verdad siempre encuentra un camino. La Patagonia, antes un lugar de pruebas, se convirtió en el escenario de un legado de sanación y esperanza, construido sobre secretos desentrañados y un amor que atravesó vidas y generaciones.